Pero digo, yo personalmente yo me voy a apagar el vídeo y el audio para darles paso a ustedes. Muy bien, ya estamos. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos los que estamos aquí en la tercera sesión del año del área de estudios en arte y ciencia y tecnología de la UAM Lerma, del Departamento de Artes y Humanidades. En esta sesión estamos muy contentas de estar aquí presentando la conferencia magistral, que ahora es el dúo, de ambas son investigadoras queridas y admiradas, que son Miruna Chin y Annalise Richards. Y el día de hoy se presenta, ¿no? La conferencia, cuyo título son Ensayos en las orillas del tiempo, un libro en conversación con artistas que piensan el futuro. Además, bueno, esta conferencia es en torno a un libro que es como la columna vertebral, ya nos platicarán ellas mismas de todo un programa que ellas han, junto con otros colegas, han organizado durante este año. Y hoy, ¿no? El Día del Libro, que hoy es el Día del Libro, nos van a hablar del libro recién que ahora tienen, el día de hoy les entregaron en sus manos. Entonces es un gran acontecimiento para nosotros poder en este seminario bueno, pues dar la primicia de esta charla, bueno, de esta conferencia magistral del día de hoy, que ambas van a hablar sobre él, ¿no? Bueno, primero voy a dar una brevísima, siempre las semblanzas son muy injustas, sobre las conferencistas del día de hoy. Primero quisiera presentar a la doctora Miruna Chin, que bueno, además de ser una gran investigadora, es una amiga querida desde hace mucho tiempo, que he seguido su trayecto, su interesantísimo trayecto académico desde hace muchísimos años, y estoy muy feliz, estamos muy felices de que ella haya aceptado estar aquí, y además invitado a que estuviera aquí Annalise Richards también con nosotros, ¿no? Bueno, Miruna Chin es doctora en Historia de la Literatura por la Universidad de Yale y es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Harvard. Realizó una estancia postdoctoral también en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y otra como visitante en Cambridge University. Bueno, es profesora e investigadora en Historia del Arte y la Cultura. Estudia, entre otras cosas, los procesos de construcción social, política, tecnológico y cultural del conocimiento, ¿no? Y bueno, es académica del Departamento de Humanidades de nuestra casa de estudios, de una unidad hermana, la unidad Coajimalpa, que es además la más cercana a la nuestra, ¿no? Y bueno, Annalise Richards también, que también trabaja en el mismo departamento y en la misma unidad. Ella es doctora en Antropología Sociocultural por la Universidad de California, en Berkeley, y sus publicaciones versan sobre ciudades, democracias, culturas de la experticia, gobernanza medioambiental y futuros urbanos, entre otras cosas. Y bueno, pues quisiera darles la más cordial bienvenida y reitero el agradecimiento que para ustedes, ¿no? Primero
primer lugar, podremos escuchar la ponencia de nuestras invitadas del día de hoy, y quienes nos estén escuchando pueden ir también apuntando algún comentario o alguna pregunta para que al final nosotros podamos compartírselas a nuestras ponentes del día de hoy y poder complementar esta conversación. Bueno, pues Miruna, Annalise, tienen ustedes el micrófono y muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Nos da muchísimo gusto estar aquí virtualmente en la unidad hermana y pues platicarles un poco sobre este proyecto que venimos desarrollando junto con otras muchas personas. Y sí, como dijiste, pues justo el día de hoy nos entregaron en las manos este bello libro. Lo que queríamos hacer hoy era platicar un poquito sobre cuál fue el proceso para llegar a este libro y luego cuál fue el proceso para elaborar el libro, qué es lo que van a encontrar aquí adentro. Se llama Ensayos en las orillas del tiempo y es un libro sobre futuros, pero sobre todo de pensar el futuro desde donde estamos nosotros, desde la Ciudad de México, desde el sur global. Entonces, cuando hablamos de pensar los futuros, queremos alejarnos un poco de algunos acercamientos más convencionales, con pretensiones universalistas, estas ideas transhumanistas que vemos tanto cuando hablamos de futuros y de innovación y ciudades del futuro. Y más bien queremos pensar en muchos futuros posibles. Entonces, la idea detrás de este libro era cambiar la forma de pensar el futuro y sobre todo tratar de deslocar, de descentrar esta idea que tenemos muy fuerte en la cultura dominante acerca del apocalipsis, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a descentrar esa visión y qué es qué más podemos vislumbrar, qué más nos posibilita ver y hacer? Entonces, lo que vamos a presentarles es un poco nuestro camino de Miruna y yo y algunas otras personas con las que colaboramos a pensar estas cuestiones a través de la ficción especulativa, la ciencia ficción, como una manera de provocar nuevos acercamientos al tiempo y la materialidad, pero en especial desde el sur global. Entonces eso es lo que queremos comenzar un poco con este contexto. Ok, súper, perdón. Y comenzamos con estas imágenes de esa película famosísima de 2013 con Matt Damon y Jodie Foster. Lo vemos como un ejemplo típico de las narrativas hollywoodenses sobre el futuro, sobre el antropoceno, ¿no? Es una distopía futurística. Los acontecimientos de esta película toman lugar en 2154, donde hay una sobrepoblación humana en el planeta que ha acabado con la naturaleza. El planeta está contaminado más allá de poderlo reconocer como planeta, y los pobres se quedan atrapados en las ruinas de una urbe sin agua, sin comida, y las clases élites se salen de la Tierra y se van a vivir en una estación espacial que se llama Elysium, donde viven con todo el confort, ¿no? Entonces, en esta película, la Tierra está muerta, ¿no? Es literalmente un basurero lleno de pestilencia, mientras la colonia espacial de Elysium está lleno de vida,
que se da a partir de unas inversiones muy, muy fuertes en términos de energía, recursos, para hacer florecer la vida humana y no humana en este medio espacial, ¿no? Es como una segunda naturaleza. Y dentro del argumento de esta película, la salvación de la humanidad tiene que ser abandonar a la Tierra, ¿no? Y el camino del héroe, que es el centro de la película, ahí el héroe, por supuesto, es Matt Damon, tiene que batallar para salir de este entorno distópico para entrar al paraíso artificial que han creado en el espacio, para abrir una puerta y dejar entrar a todos los demás que fueron dejados atrás, ¿no? No sé si algunas de las personas que nos están viendo vieron alguna vez esta película, pero lo vemos como un ejemplo muy típico de este tipo de narrativas apocalípticas. Okay. Lo interesante para nosotros es que esas escenas no fueron filmados en un estudio, pero en el bordo de Xochac, en el Estado de México, muy cerca de la ciudad Neza, ¿no? Que es una de las zonas más densamente pobladas en toda la tierra. Y los residentes locales, como este niño que vemos corriendo, esta es una fotografía de la jornada, lo filmaron allí y muchos residentes locales aparecieron como extras, pero sin darles créditos. Y pues lo filmaron frente a sus casas actuales, ¿no? No es un set como tal, no es un estudio, sino que es un lugar real, con gente real. Una representación apocalíptica. Sí, entonces aquí tenemos a la Ciudad de México representando al futuro apocalíptico, ¿no? ¿Qué hacemos con el hecho de que las fantasías posapocalípticas del norte son la realidad cotidiana del sur global, ¿no? Estamos viviendo en el futuro, según ellos, pero es un futuro distópico, ¿no? ¿Qué significa para nosotros que la supuesta solución que esta película o otras narrativas parecidas ofrecen requiere que un hombre se sacrifica para salvar a la humanidad, pero no al planeta, sino que hay que abandonar al planeta? ¿Qué nos dice este imaginario del futuro sobre cómo habitamos las ciudades, ¿no? Estas ilusiones de la dominancia humana que terminan en el colapso, ¿no? Pero lo más importante, creo yo, es que este contraste nos debe llevar a pensar, pues, cómo se imagina el futuro desde nuestros lugares, ¿no? Desde el sur global. Y aquí tenemos una obra de Nadia Osornio, de la serie Más allá del canto apocalíptico, que aparece en el libro y también en la exposición que acompaña al libro. ¿Cómo imaginamos el futuro de las ciudades latinoamericanas, ¿no? Y lo que se nos hace a nosotras muy interesante es que mientras la política no nos ha ofrecido nuevas visiones sobre el futuro que rompen con esta brecha metabólica que tenemos en el planeta, en donde vemos más visiones a futuro con creatividad para confrontar lo que viene en el camino, es en la ficción, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Cómo es que estas otras narrativas nos abren un panorama más amplio de cómo pueden ser los futuros? ¿Cómo pueden ser, por ejemplo, las relaciones más que humanas en las ciudades? Y es aquí donde nos sentimos llamadas a empezar a husmear en la ficción especulativa reciente del sur global, pero principalmente de las grandes ciudades de América Latina, para ver qué otro tipo de narrativa puede haber. Y aquí el término de especular es muy importante. Aquí tenemos en una cita de Verónica Gerber, en Una orilla brumosa,
Y dice, por su parte especular, tiene un par de opciones. El verbo speculari, que quiere decir observar desde lo alto, y más tarde espiar o specularis, relativo a un espejo. El espéculo es uno de los instrumentos más antiguos de la medicina y sirve para realizar diagnósticos. Sus pinzas y espejo permiten mirar dentro de las cavidades del cuerpo. La ficción especulativa se introduce dentro de algún futuro posible para alumbrar el presente. Entonces, algo que está en juego para nosotras al acudir a estas otras narrativas especulativas es poder alumbrar lo que nos está pasando en el presente. Y claro, venimos de historia de la ciencia, ¿no? Y entonces se nos antoja mucho esta metáfora del especulum. Y entonces estamos trabajando con una gran cantidad de narrativas que han salido en años recientes. Hay unos autores mexicanos muy interesantes representados aquí, Andrea Chapela y Gabriela Damián, pero hay como un florecer ahorita de narrativas especulativas sobre el futuro desde América Latina, y tienen algunas corrientes transversales que anotamos detrás de muchas de estas narrativas que nos inspiran a hacer otro tipo de preguntas sobre el futuro desde acá. Y nosotros lo pensamos a través de esta noción de Donna Haraway, del Chutuluceno. Y ella propone al Chutuluceno como una alternativa a la idea del antropoceno. La idea del antropoceno nos dice que estamos en un parteaguas histórico, no solamente de la humanidad, sino como del planeta como sistema, ¿no? En donde los seres humanos somos la fuerza dominante sobre el planeta, y todo lo que está pasando pues viene en consecuencia de eso, ¿no? Y ella dice que esta noción del antropoceno tiene muchos defectos, pero uno de ellos es que se enfoca demasiado en lo humano, ¿no? Y en la humanidad en mayúsculas, como si la humanidad fuera una sola cosa, ¿no? Como si tuviera una sola historia o una sola naturaleza, ¿no? Cosa que desde América Latina pues lo vemos de manera un poco diferente. Pero también lo que ella quiere hacer con el concepto del Chutuluceno es romper con esta idea de la dominancia humana. Ella define el Chutuluceno como o lo chutulucénico como habitantes de las profundidades, desde las entidades abismales y elementales llamados Chutone. Se trata de un tiempo de continuidad de la vida en el planeta, no del fin del mundo. Unas cosas se acaban, otras cosas se inician, se mutan, se transforman. Y entonces el interés aquí es seguir esta transformación, ¿no? Porque justamente desde en donde estamos parados nosotros, sabemos que han habido muchos fines de mundos, ¿no? Podemos pensar en la conquista como un fin de mundo, pero han habido otros, ¿no? El temblor del 85 marcó un fin de mundos políticos, sociales y vitales, ¿no? Podemos pensar en fines y comienzos, pero ella está interesada en qué es lo que sigue, ¿no? Y eso está detrás de nuestro trabajo y el trabajo de unos grupos con los que estamos involucrados, y Miruna les va a platicar un poquito más en un momento, con unas dinámicas transversales que anotamos en estas narrativas. Una es la idea de cuerpos viscerales, ¿no? Una manera en que podemos cuestionar a las narrativas transhumanistas de superación del cuerpo humano, donde el ser humano se vuelve una mente que vive fuera del cuerpo. Es pensar en estas narrativas. Tenemos cuerpos viscerales que se abren, que se rompen, que se transforman, que se mutan, que se interpenetran, ¿no? Entonces mucha de esa especulación se hace a través del cuerpo, pero tiene una materialidad palpable.
pensar en tonos como una conexión temporal. Y aquí estamos hablando de las fuerzas profundas de la tierra, los temblores, las inundaciones, el agua, los volcanes, etcétera, etcétera, cómo irrumpen en nuestras temporalidades lineales, pero cómo también nos proveen un camino para conectar entre distintos tiempos. También tenemos las intersecciones de distintas cosmologías y eso se da en muchas narrativas de ficción especulativa que tratan de hacer frente a algo tan complicado y tan marcado como es los contactos coloniales, ¿no? Y también la idea de los catástrofes ancestrales, que el fin del mundo no está en el futuro, hubo muchos y están en el pasado, pero también en nuestro presente, ¿no? Y entonces, tomar inspiración de estas narrativas nos lleva a hacer otro tipo de preguntas sobre el futuro y sobre todo sobre el futuro desde acá. Y eso fue el contexto en el que empezamos a idear este proyecto sobre el futuro en Ahuajuajimalpa. Empezamos a colaborar con distintos grupos de académicos y otros, de los cuales Miruna va a hablar, y de dónde salió este libro. Gracias. Muy bien, entonces voy a hablarles de la segunda parte de esta conferencia que hemos organizado para ustedes, donde voy a tratar de situar un poco de dónde sale este libro, ¿no? Que hoy del cual les estamos hablando hoy, ¿no? Primero, de la cátedra UNESCO, primero esto sale dentro del contexto de la cátedra UNESCO sobre futuros, anticipando futuros desde el sur global, y se fundó en la Ahuajuajimalpa hace 2 años. Y desde ese momento pues, ha habido una serie de actividades, sobre todo muchos talleres, pero también invitaciones, conferencias, ese tipo de cosas, y muchos talleres que han sido súper interesantes, donde se les ha invitado a los talleristas, en general son alumnos de licenciatura, pero también de posgrado, de colegas, ¿no? Están abiertos, de hecho, todo el mundo los talleres, ¿no? Donde los participantes han pensado en comida del futuro, en materiales arquitectónicos para el futuro, donde se piensa desde el poniente de la ciudad, en donde estamos nosotros y también ustedes, ¿no? Ustedes más al poniente sur que nosotros, ¿no? Pero se piensa desde estos espacios, estos sitios, desde pensamientos muy situados y desde arquitectura muy situadas en poniente, para ver cómo se les hace frente a cosas como sequías, como inundaciones, ¿no? Desde un lugar muy específico en el poniente de la ciudad. Pero también a través de los talleres se les ha invitado a los participantes a pensar en, por ejemplo, fósiles del futuro. ¿Cómo serían los animales del futuro, ¿no? ¿Cómo se piensan en relación a su adaptabilidad, ¿no? O sea, si pensamos, y eso ha sido súper interesante porque se proyectan, los participantes se proyectan. Entonces, algunos piensan el futuro como un lugar donde habrá animales que solamente se convierten en dientes y garras, ¿no? Para agarrar la cantidad mayor de comida posible. Otros lo piensan como una especie de seres, entidades porosas que conviven de una manera mucho más equilibrada, diríamos nosotros, con el entorno, ¿no? Entonces hay otros en pequeñas entidades que se parecen de alguna manera al dinero, a las monedas, que sean entidades de trueque, intercambio. Pues ha sido súper interesante pensar todo eso con los participantes, ¿no? Y finalmente, en enero, se inauguró en la Galería Metropolitana, que está en la Roma, pues esta exposición que se llama Poéticas de Futuros, ¿no? Que está organizada alrededor de 5 artistas contemporáneos, entre ellos Estrella Carmona, Minerva Cuevas, Arturo Miranda Videgaray,
Federico Cuatlacuatl y desafortunadamente se me olvidó ponerlo, pero Jonathan Keats. Pero ahorita les puedo explicar un poquito mejor de qué va todo esto. Esta exposición está dividida en varios ejes. Entre ellos, uno de los ejes tiene que ver efectivamente con momentos apocalípticos, ¿no? Y cómo se viven esos momentos apocalípticos. Por ejemplo, se decayó el muro, que vemos que en el Apocalipsis, después del Apocalipsis no hay una reflexión, porque el Apocalipsis no se llama a la reflexión, en realidad hay una especie de inercia, ¿no? Donde pues uno sigue después del Apocalipsis, ¿no? Otro eje ha tenido que ver sobre todo con migraciones y qué pasa con las tradiciones. Cuando, o sea, la migración, la desposesión, el deslocamiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente migra? ¿Qué pasa con esas tradiciones? Y aquí Federico Cuatlacuatl propone esta olla que su familia lleva para pensar en las tradiciones que la familia lleva consigo en la migración y por eso está este guajolote debajo de la olla, ¿no? Hasta el regreso cuando se va a poder cocinar algo, ¿no? O sea, ¿cómo son esos regresos también? O sea, ¿regresa uno a lo mismo? ¿Es posible regresar? Y finalmente otra artista de la cual habló Annalise, que es Nadia Osornio, ¿no? En esta imagen, ella también participa en la exposición, en esta imagen de la ciudad imaginación, ¿no? De la Ciudad de México, del centro de la Ciudad de México, donde vemos que coexisten muchas temporalidades. Es una ciudad que no es una ciudad que vive en un tiempo lineal, sino una ciudad en donde están por un lado chinampas y canoas, al mismo tiempo que pues estos un poco ejemplares de representantes del supuesto progreso, ¿no? Tenemos la catedral como rodeada de grúas, de otros tipos de construcciones, ¿no? Entonces, justo para pensar en una ciudad, bueno, estaba hablando de esta fotografía digital que está con luz, o sea, backlit se llama, ¿no? Donde estamos pensando, este es uno de los otros ejes de la exposición, ¿no? Donde están pensando sobre, Nadia Osornio está pensando sobre pues la sincronicidad de muchas temporalidades en la Ciudad de México, sobre todo en cada momento de crisis, esta memoria que no se está quieta, que siempre surge, que hay que acomodarla y reacomodarlo y reacomodarla, y cada reacomodo está hablando tanto de una posición sobre el presente, del futuro, pero también de una reescritura del pasado, ¿no? Y estos han sido los artistas contemporáneos. También está, como dije, Jonathan Keats, que desafortunadamente no se me olvidó ayer ponerlo entre las diapositivas, ¿no? Pero Jonathan Keats hace calendarios que están desfasados, o sea, que se van desfasando con relación a los calendarios, al calendario gregoriano, por ejemplo, al calendario atómico, ¿no? Donde se fija en otro tipo de relaciones, espacio, tiempo, entidades no humanas. Por ejemplo, en uno de ellos, que está dictado por el caudal o el volumen de agua del río Magdalena, ¿no? Lo que está haciendo es medir el caudal en un dado momento, y si eso se tomara como una constante, quiere decir que en 3 años esa caudal en el mes de mayo, ¿no? Sería 2028, pero lo que vemos es con el calentamiento global, con las sequías, sea que hay demasiada agua porque se están descongelando los glaciares, ¿no? Y va a ser demasiada agua, entonces va a ser muy acelerado ese tiempo del glaciar o el tiempo del río, muy acelerado durante unos años, y después el tiempo acaba, se muere. Nos quedamos sin tiempo si nos guiamos por el tiempo del río. Y él propone así 4 calendarios súper interesantes. Uno es también un calendario evolutivo, donde justamente está pensando fósiles. Otro estacional, en donde
la diferencia de densidad de hojas. También nos está hablando de estaciones que llegan demasiado pronto o duran demasiado, o otro, el fluvial, y otro de pluvial de lluvia ácida, que también según se carcomen las fachadas de los edificios. Entonces nos están proponiendo ya diferentes maneras de relacionarnos con los tiempos, de pensar el pasado, de pensar momentos de crisis y qué implican las reflexiones sobre esos momentos, de pensar justamente en estas catástrofes ancestrales que se repiten de gente que son exiliados, que se tienen que mudar, ¿no? Esta es un poco la exposición, y además tiene muchas obras de arte gráfica de los años 40, 50 en adelante de la Academia de Artes, ¿no? Entonces, en el contexto de esa... y a ver que no quiero... Ajá. En el contexto, y aquí tienen también la publicidad, por favor vengan si quieren. Además, es una publicidad tramposa porque en la portada del libro no salen nuestros nombres, y es un libro que se hizo muy rápido. Ahorita les contamos cómo se hizo en unos 3 meses de un trabajo muy, 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 muy intenso, donde tanto Annalise como yo estuvimos todo el tiempo revisando y revisando y revisando el libro. Lo único que se nos fue y nos dimos cuenta hoy es que nuestros nombres como coordinadores no aparecen en ningún lado del libro. Entonces, este es el único lugar donde salen los nombres, ¿no?, de nosotros como coordinadores, pero pues no pasa nada. Lo que importa es el libro, ¿no?, en realidad. Y bueno, entonces este libro lo pensamos en este momento que está haciendo la curaduría de la exposición, y lo pensamos no para hacer un catálogo. No hay en ningún lado una explicación así. En algunos hay mucho diálogo, más bien, no explicaciones, no descripciones de las obras, sino diálogos. Invitamos a una serie de colegas, de investigadores, de muchas disciplinas. Hay biólogos, hay ecólogos, hay antropólogos, historiadores de arte, historiadores, escritores, novelistas. Este es el índice del libro, donde van a ver que está Gabriela Damián Mirabete, que es una escritora joven que acaba de publicar un libro maravilloso que se llama La canción detrás de todas las cosas. Está Robert Folger, que es el director del Centro de Estudios Postapocalípticos de Heidelberg, de la Universidad de Heidelberg. Tenemos un par de colegas como Senia Llévenes Escardó, que es antropóloga y filósofa, Mariana Mora, que es filósofa, Juan Felipe Guevara Aristizábal, que es filósofo de la ciencia, Joshua Hurtado, que es pues también ecólogo y está acabando su doctorado en Helsinki, Omar Olivares Sandoval, que está en la UNAM, en estéticas, Annalise, que ya hablamos de él, ya saben dónde estamos, Jonathan Keats, donde estamos publicando sus relojes, pues yo, Sandra Rosenthal en Colmex, que tiene un trabajo sobre la erupción del volcán del Paricutín, Bruna de la Torre, que está en Heidelberg, que es filósofa y historiadora de la literatura, Fabio Rubio Scarano, ecólogo, y es él también el director del museo, uno de los museos más visitados, sino el más visitado de América del Sur, en Río de Janeiro. Es el Museo del Futuro. Y en este momento, y era un museo que hasta muy reciente tenía justamente esta propuesta muy universalista, ¿no?, del tiempo, y de qué es el futuro y cómo nos imaginamos el futuro y cómo anticipar las catástrofes. Y es justo en este momento que están repensando el museo, están repensando su curaduría para pensar en diferentes puntos de origen, desde dónde empezamos a contar el tiempo y por lo tanto qué implica eso, o sea, cómo nos abrimos hacia diferentes futuros dependiendo de dónde contamos el tiempo. Entonces quiere organizar una exposición mucho más situada, hablando de la bahía de Río de Janeiro, desde donde los tupís guaraníes
empiezan a contar el origen del mundo, ¿no? Pero también allá es el origen, es la llegada de Américo Vespucci, es también el origen de un continente americano que se le nombra América en ese momento. Entonces, bueno, está tratando de pensarlo también desde una dimensión mucho más local, ¿no? Está Agustín Mercado Reyes, que también es filósofo, Francisco Javier Fresneda Casado, que es artista y historiador del arte, Eduardo Alterman Santos, que es filósofo y trabaja literatura comparada, y finalmente Bruno Gandelgruber y Mónica Velázquez Telles. Bruno es economista en la UAM, Mónica es alumna de doctorado, está trabajando sobre cocinas del futuro, y Adolfo Mateo Osornio, que fue o es el curador de la exposición. ¿Qué es lo que les pedimos a todas estas personas? Que, pues primero, salirse justamente de narrativas teleológicas del tiempo para imaginar el tiempo como múltiple, cíclico, espiral, que se da vuelta a sí mismo, ¿no? ¿Qué más? Les pedimos resistir la distopía como género narrativo para pensar en qué posibilidades epistemológicas se abren cuando uno piensa más allá de lo humano, de divisiones tajantes entre lo humano y lo no humano, ¿no? También nos preguntábamos si se puede intervenir el pasado, no solamente el futuro, si podemos pensar la memoria y la manera en la cual reconstruimos continuamente la memoria al pensar sobre otros tipos de futuros. Podemos pensar otros pasados antes de al pensar otros futuros, ¿no? Y eso, de hecho, era uno de los títulos que llevamos con nosotros para este libro durante bastante tiempo. Pensamos que se iba a llamar Otros futuros, otros pasados, pero ese título, ahorita vamos a los títulos y les digo cómo llegamos a los títulos. Y finalmente lo que pedimos o lo que les sugerimos a los autores es un trato lúdico, experimental, donde hubiera, salirse un poco, si pudieran, porque no siempre es fácil. No es un trabajo a los académicos. Exacto, salirse del típico ensayo académico, ¿no? O sea, pedíamos cuentos, pues cosas más locas, algunas sí los fueron, como mucho más experimentales, incluso donde interviene la inteligencia artificial, ¿no? En la escritura, pues sí, otros menos, otros más tipo, algunos más personales, ¿sí? Entonces, bueno, lo que sí fue una sorpresa es que la gente aceptó presentar esto, aceptó acompañarnos en esta travesía, ¿no? A pesar de que solamente tenían 2 meses para escribir su texto, ¿no? Y quisiera concluir un poco con el título, ¿por qué este título? ¿Por qué lo llamamos así? Pues el título es lo que más, del libro, ¿no? Es lo que más problemas nos acarreó, porque, bueno, ahora se llama Ensayos en las orillas del tiempo, ¿no? Pero se llamó, ¿otra vez está empezando esto? No, se llamó, Dios, de diferentes maneras, ¿no? Hubo propuestas, ¿no? De diferentes maneras. Uno de ellos era Desde el vértigo del futuro, ¿no? Justamente para expresar esta idea de la aceleración desbordada, ¿no? Hay uno de los artículos de Eduardo Alterman en la Universidad de Heidelberg, ¿no? Que piensa los futuros de Silicon Valley, que en realidad los piensa como retrofuturos, porque esos futuros dependen o reactivan el colonialismo, el extractivismo, o sea, no son las empresas de Elon Musk y de Meta y todos aquellos en realidad no están viendo hacia el futuro, sino que están construyendo sobre relaciones coloniales, ¿no? Entonces, el artículo de él, el ensayo de él se llama Retrofuturos de plataforma, ¿no? O sea, entonces, bueno, Desde el vértigo del futuro, que era uno de los títulos que expresa uno de los ejes del libro, tiene que ver con esta aceleración y desorientación, ¿no? En la cual nos encontramos. Otro título posible era Vestigios del futuro. El vestigio entendiéndolo como una aproximación más íntima.
O sea, no es que no haya aceleración, a veces en esto también, pero una aproximación más íntima, una lectura de escombros, una lectura de ruinas, cómo pensar y cómo poder retomar las cosas desde las ruinas que pueden ser la erupción de un volcán que acaba con todo, desde las ruinas que son las ruinas prehispánicas que tienen pues una fuerte vertiente nacionalista, ¿no? Que las activa, y sin embargo, cómo pensarlos desde las ruinas en donde se encuentran hoy en día entre infraestructuras petroleras, etcétera, etcétera. Desde las ruinas de un aeropuerto que nunca se construyó, o sea, cómo pensar estos vestigios, estas ruinas que nunca fueron o tal vez fueron, pero no sabemos. Y finalmente decidimos, optamos por este título que hoy en día es el título del libro, Ensayos en las orillas del tiempo, porque otra vez queríamos regresar a la idea de que vivimos sobre una orilla muy frágil. Es una orilla de un lago, o sea, que puede regresar, que regresa y se va y se dibuja y se desdibuja todo el tiempo en la Ciudad de México, una orilla entre temporalidades también, entonces inspirados otra vez por este cuadro maravilloso, por esta fotografía maravillosa de Nadia Osornio, pensamos en nombrarlo justamente ensayos, o sea, estos experimentos en las orillas que no permiten verlo todo. La idea del libro no es que sea ni exhaustivo, sino que dé ni que explique nada, sino que dé varias pistas para empezar no a responder, sino a hacernos preguntas, a los cuales nos gustaría invitar pues a ustedes, a nuestros interlocutores, a pensar con nosotros estas preguntas. La cátedra va a seguir allá. Estamos muy cerca en términos de espacio, ¿no? De geográficos, ¿no? Entonces sería pues realmente muy satisfactorio poder entablar una discusión pues más detallada, más rica, más densa con ustedes en torno a cómo pensar esto que es el futuro y cómo pensarlo desde otros lugares. Gracias. Voy a dejar de compartir. Ok. Muy bien, muchas gracias. Después de todo el chiste, como ya habíamos pasado por uno entiende como ya ni siquiera me conmueve el asunto, o sea, no ponerse un poco desconcertante, pero lo logramos. Bueno, primero y antes que nada, muchas felicidades por el libro. Bueno, esto de que un libro se hizo en unos cuantos meses es relativo, ¿no? Porque como nos platicaron al inicio, esto, digamos, tiene como un hilo conductor ya una serie de seminarios, ¿no? Y discusiones que se fueron reuniendo. Ustedes seguramente, además, en sus propios seminarios que tienen dentro de la unidad, han tenido hilos conductores, ¿no? Que permitió, ¿no? De alguna manera que ustedes seleccionaran y escogieran a nivel nacional dentro de la propia unidad, pero además internacionalmente poder convocar, ¿no? Hacia esta temática tan interesante que ahora hemos estado escuchando a través de su mirada, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? Como que supongo que tampoco fue una convocatoria tan abierta, ¿no? Sino que en ese sentido ustedes sabían, ¿no? Tenían en la cabeza como coordinadoras del libro qué era lo que querían reunir, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ver un poquito el libro y veo que hablan sobre esto, como futuros y tiempos, a través de muchas
de muchas ramas, ¿no? Como que jalan muchos hilos para tratar de generar una idea de futuro muy amplia, ¿no? Desde es un libro muy que nos permite desde una manera interdisciplinaria, digamos, desde un espacio interdisciplinario para que jalemos desde la antropología, estaba viendo que Xenia habla, por ejemplo, del carbono, de toda la implicación del carbono que tiene que ver con la temporalidad, ¿no? Que es, digamos, una reflexión muy compleja en torno al no nada más el carbono 14, sino todo lo que ha implicado la materialidad, ¿no? Hay otra materialidad terrestre que también tiene que ver con volcanes, ¿no? Que hay una, digamos que vestigios naturales, ¿no? Que utilizan como hilo conductor para hablar del tiempo, ¿no? Pero también hay de repente conversaciones, ¿no? Entre un profesor y un estudiante para como que dos generaciones en donde toma una pretexto, ¿no? Pero me parece muy lindo que el autor ponga a conversar a dos personas de distintas generaciones sobre, ¿no? esta misma temática, ¿no? Luego hay, no sé, o sea, hablan de posibles maneras de medir el tiempo, como habían hablado ahora, ¿no? Que medir el tiempo de una manera más corta o más larga a través de los cambios de las hojas o la puede pasar el agua y el digamos a través de una piedra, que eso me parece precioso, que con el paso del tiempo, ¿no? Puedes medir larga, ¿no? Esta temporalidad, estas sutilezas de poder mirar el mundo, ¿no? Entonces hablan como un poco es un llamado a hacer distintos ensayos en donde experimentan y especulan, ¿no? Sobre pasado y tiempos y imaginarios, ¿no? El primero creo que trata sobre una ente que no existe, ¿no? Es un ente imaginario que es como no sé cómo llamarlo, ¿no? También es otro diálogo de personajes inexistentes, ¿no? Hay también humor, ¿no? Dentro del libro. Y bueno, me gustaría que nos platicaran un poco, por un lado, cómo fue esta selección, ¿no? Para poder invitar, o sea, decidieron invitar por antropólogos, historiadores del arte, filósofos, por numeralia de distintos tipos de actividad académica, o fue a través de sus propios seminarios que han llevado. Hablan de un par de seminarios, creo que alguno de estudios de ciudades y el que tienen ustedes, Miruna, que ahorita si quieren nos puedes hablar de eso. ¿En qué momento, digamos, empezaron a hablar en la unidad sobre este tema? ¿Cómo surgió? Y cómo tomaron la decisión como coordinadoras a quién invitar para ver lo del producto, ¿no? Quisiera nada más leer al principio, porque hoy me regalaron un libro muy lindo que empieza, además, porque ustedes, el título es muy importante para ustedes al final que hablaron, ¿no? Dice: a veces basta una sola oración para colmar la imaginación, y en ocasiones el título de un libro es suficiente, ¿no?
Sara Manguso. Entonces, el título es también extraordinario. Y bueno, entonces, por un lado, gracias por la explicación del título de un libro, que a veces eso nunca se habla, que el título es a veces fundamental. Y por otro lado está la selección de la convocatoria, cómo fue esta historia, ¿no? Pues sí, tienes razón. Lo que buscábamos era pues una mezcla de diferentes disciplinas, también de diferentes perspectivas, de gente de diferentes lugares. Y sí, empezamos a buscar a autores a través de nuestras redes de colaboración ya existentes, y otras personas que invitamos sugirieron más personas. Entonces así fue un poco como la bola de nieve. Y lamentablemente también hubo gente que invitamos que ya no pudo colaborar porque fue un poco a marchas forzadas a hacer el libro. Digo, la idea del libro y las conversaciones que dieron pie al proyecto, pues sí, son de más tiempo, pero el proyecto en sí, pues lo tuvimos que hacer por varias razones de manera muy rápida. Entonces hay gente que quiso participar y ya no pudo participar, y personas que dijeron que sí, pero ya al final pues fue como una compresión del tiempo que fue demasiado fuerte, y ya pues todos tenemos clases y hay artistas que tuvieron que, entonces ya no fue posible para algunas personas cumplir con esos tiempos. Y entonces lamentablemente toda la riqueza que habíamos contemplado en un inicio pues no está representado en el libro. Yo quisiera pensar que en un futuro podríamos hacer algo más amplio, pero sí, buscábamos justo este cruce de miradas sobre el asunto, y empezamos con estas redes, que el Seminario de Equilibrium, que está en Nahuancuajimalpa, el Laboratorio de Ciudades en Transición, que está en Cuaji también, la Cátedra de Futuros, y de allí fue creciendo, y hay gente que nos estaba sugiriendo otras personas que estaban trabajando temas similares, pero sobre todo que tuvieran la posibilidad y el deseo de romper un poquito con el esquema clásico académico en la escritura. Es decir, que darse permiso para jugar un poquito con el formato y experimentar un poquito, ¿no? Entonces sí, así fue a través de esas redes que iniciamos. Sí, yo quisiera agregar aquí algo. Efectivamente, Mónica, tienes razón. O sea, es un libro que se hizo en 3 meses. O sea, el libro como objeto se hizo en 3 meses, y las pruebas y todo lo que se corrigió fueron 3 meses. Pero sí es parte de discusiones de mucho más largo plazo que llevamos desde hace años, ¿no? Sobre todo, pues hay una representación importante de Equilibrium allá en el libro. Hay muchos que son miembros, han participado en Equilibrium desde hace mucho tiempo, donde algunas de las preguntas que nos hacemos acá son también preguntas que nos hemos hecho en Equilibrium. Es un seminario de estudios filosóficos, históricos y sociales de la ciencia y la tecnología, ¿no? Donde hemos justo trabajado relaciones humanos-no humanos, cómo imaginarnos la historia, el archivo desde el sur global, cómo escribir desde acá, cuáles son las tecnologías para imaginar y para contar historias desde acá, un poco eso, ¿no? Pero lo que sí era el reto para todo académico, les confieso, es que pues esas cosas que habíamos discutido, que se vierta en un trabajo un poco menos académico, que la gente pudiera explorar cosas que no están del todo contenidas, que esto podría ser un vehículo para averiguar y producir conocimiento. No es un libro en ese sentido de difusión de cosas que ya habíamos pensado, sino una especie de herramienta para pensar cosas que no habíamos pensado, que no habíamos puesto en marcha de esa manera.
Y en cuanto al título, que es una pregunta que tú dijiste, ¿por qué nos importa tanto el título? Creo que nos acordamos las cosas que causan conflicto, ¿sí? Si hubiera sido algo que yo pongo el título X, ¿no? Yo había propuesto Vestigios del Futuro y allá queda, y no hubiéramos hablado ahora tanto del título, ¿por qué nos importa el título? Pero creo que el título, en este caso, yo soy muy mala con mis títulos, o sea, realmente cada libro que he tenido ha sido así de que es que necesitamos la ISBN y yo todavía no tengo el título porque no logro dar con él, ¿no? Pero en este caso, el título en sí es una manera de enmarcar, o sea, un eje, ¿sabes? ¿Qué queremos decir a través de este libro? ¿No? Entonces, si te quedas con el vértigo, que a mucha gente les daba el vértigo, la idea del vértigo del futuro como título, si te quedas con la idea del vértigo, marca cierta pista para la lectura, ¿no? Uh-huh. Si te quedas con la idea de vestigios, también es otra pista. Por eso, Ensayos en las orillas del tiempo fue una especie de compromiso, ¿no? Entre diferentes maneras de pensar ese título. Entonces, en ese sentido, creo que no hay que tenerle miedo tampoco a los conflictos, que digo que sí fue un proceso muy conflictuado hacer este libro. No fue fácil, no solamente porque fue así, se tenía que hacer rápido, porque se tenía que hacer antes de que cierre la exposición, pero también hubo, como emocionalmente fue pesado, ¿no? Pero al mismo tiempo salen cosas muy interesantes porque nos dio pista para pensar, bueno, ¿por qué alguien quiere que se llame Desde el Vértigo del Futuro? Porque sí, efectivamente hay artículos que tratan de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso nos ayudó a pensar cuáles son los ejes de este libro, uh-huh. Cómo queremos que se lea. Por eso tenemos toda la explicación de los títulos allá, ¿no? Porque es una manera de decir, estas son las claves de lectura que proponemos nosotras, ¿no? O sea, claro que la gente va a ver muchas más, espero muchas más, que ni siquiera estamos conscientes de ellas, porque un buen libro no se cierra sobre sí mismo, ¿no? Sino que abre y otros ven otras posibilidades, ¿no? Sí, bueno, y además, bueno, la verdad es que yo creo que a los que convocaron fue un espacio de imaginación enorme. Hay unas anécdotas preciosas, digamos, sobre todo no sé, antropólogas o sociólogas, no sé qué sean, pero por ejemplo estos relatos de cuando invaden, ¿no? Ciertos espacios de los pueblos originarios que van reutilizando la basura de una manera personal para poder sobrellevar un futuro de otra manera. ¿Cómo eso? Es de Mariano Mora. El antropólogo. Uh-huh. ¿Cómo hablan de estos futuros y tiempos en un análisis de un tiempo presente, ¿no? O cómo los oligarcas de Silicon Valley construyen nuestros propios futuros, ¿no? También desde otros espacios, ¿no? Entonces ahí está el espacio de la red, pero también el espacio natural, pero también espacios imaginarios también, y la combinación del tiempo, ¿verdad? Porque además los dos, el futuro está ligado de alguna manera con el tiempo, y ambos conceptos son muy ambiguos en realidad. Yo hasta que leí y me enfrenté a las lecturas de este libro, me doy cuenta de la ambigüedad que puede tener y lo complejo de alguna manera que tiene esta idea de futuro, ¿no? En realidad, como ustedes decían, el futuro también puede estar en el pasado, ¿no? Lo puedes encontrar en el pasado, en el presente, para imaginar lo que viene, y es un ir y venir en donde todo está interconectado, ¿no? No sé si quieren leer algún párrafo de alguno de los
de los capítulos. Mientras lo ven, quizás puedo leer un cachito de lo que ustedes escribieron. Por ejemplo, más que un extracto que se construye al acabar el presente, el futuro es a la vez retro, remolino de imágenes, signos, gestos, miedos que existen simultáneamente. Y entonces ponen 2 puntos. Una cabeza olmeca que brota de la tierra entre ductos del petróleo, un lago que regresa, no como retorno al pasado mítico, como promesa de nuevo comienzo, sino como memoria de despojo, inundación y vidas que han pasado. Un futuro que se aloja vertiginosamente cuando el tiempo se mide, no con herramientas tradicionales del calendario gregoriano o del reloj atómico, sino por el volumen del flujo del río o por la contaminación con lluvia ácida que carcome la piedra caliza. Futuros trascendentes soñados por oligarcas de Silicon Valley que reaniman el extractivismo colonial, mientras que se inventan nuevas tecnologías digitales para aliviar el duelo. Un futuro donde hay cabida para muchos mundos contradictorios entre sí, imposibles de calcular o cuantificar, en tanto que se esconden tras varias capas del misterio. Y siguen, ¿no? O sea, además, la verdad es que su introducción es preciosa. No sé, bueno, eso. O si quieren leer de sus propios textos también. No, quisiera leer de otro, más bien de otro texto, Sí. de Mariana Mora, que tú estabas, Sí, porque mencionaste el texto de Mariana. Sí, pero no es todo el texto que lo voy a leer porque es largo. O sea, sí son 3,000 palabras, pero son muchas, 3,000 para leer. Pero unos cuantos párrafos quisiera leer, nada más del de Mariana Mora, porque es un ensayo que a mí me encanta, ¿no? Dice, el sociólogo Manuel Tironi publicó una etnografía sobre el megacomplejo industrial de Puchuncaví, una de las regiones más contaminadas de Chile. En lugar de dirigir la atención a describir los impactos de las plantas termoeléctricas, de las minas de cobre y de las empresas petroquímicas, se enfocan acciones parecidas a las de mi yaya, al vínculo estrecho que su yaya es su abuela, ahorita regresamos, al vínculo estrecho que mantiene Sara con el árbol de aguacate. El árbol es un termómetro que mide los niveles de toxicidad en el aire a partir de la cantidad, tipos y densidad de las cenizas y polvos sedimentados que se pegan a sus hojas. Aquí el tiempo de la política, las demandas presentadas contra las empresas, las denuncias frente a las instancias de gobierno, las campañas, pierde vigencia. Se topa con un muro de contención que las detiene en el aire mientras las cenizas siguen cayendo del cielo. Y después dice, Sara toma cada hoja entre sus manos, inspecciona el contenido de ese día, decide sobre las actividades cotidianas a partir de la información transmitida y continúa limpiando la siguiente hoja. Todos los días. No es que carezca de expectativa de que sucedan otras cosas, sino que se mantiene abierta ante otras posibilidades. La afirmación se establece en el contacto con cada hoja del árbol de aguacate, aunque cada día su tenacidad enfrenta distintos obstáculos. El aguacate enuncia el tiempo de lo político. Cuando leí la descripción de Tironi sobre el vínculo que mantiene Sara con el árbol de aguacate en medio del complejo industrial, mi respuesta inmediata fue que esa actividad no logra nada frente a lo abrumador que es vivir entre la caída constante de cenizas tóxicas. Por el contrario, le debe generar más riesgos a su salud. Mi reacción sobre la aparente inutilidad de su tarea diaria se asemeja a la que tuve cuando observaba a mi abuela limpiar las hojas de las violetas empolvadas y de los pétalos de los rosales. Yo observaba el loop perpetuo con una mirada de absoluto aburrimiento. Me parecían más interesantes y explosivas las actividades de mi abuelo. En Cataluña había sido periodista antes de que estallara la guerra civil en 1936. Tenía una muy buena pluma, pero como todo refugiado se tuvo que reinventar un oficio en tierras lejanas. Se volvió joyero, no porque tuviera una joyería, sino porque su oficio consistía en elaborar y fundir los metales, sobre todo la plata, para que los diseñadores pudieran elaborar pulseras, aretes y anillos. Era una especie de químico autodidacta, experto en las propiedades de los metales y proveedor para las tiendas del centro de la ciudad.
El garaje de su casa no tenía espacio para guardar el carro porque era su centro de operaciones. Ahí tenía un horno que lograba las temperaturas suficientes para derretir metales preciosos y un tambo enorme lleno de agua. Era un gran espectáculo observar cómo trabajaba. Sacaba los moldes de metal fundido del horno con unas pinzas enormes y cuando aseguraba que me encontraba lo más alejada posible de cualquier riesgo, los depositaba en el tambo para enfriarlos. Explotaban vapor y chispas ardientes de sonido. En contraste con la actividad laboral de mi abuelo, la de mi abuela era un poco más que absurda. Heredé sin darme cuenta esa división entre lo productivo y lo improductivo, entre lo atractivo que resultaba mezclar metales por medio de actividades que se desarrollaban a un ritmo marcado y por medio de un orden establecido, y que además después te permitían pasear por el centro para vender los resultados, y la repetición inútil de limpiar lo que pronto se volvería a ensuciar y no te permite salir a pasear a ninguna parte. Cada una de estas experiencias proviene de los excesos, emana de lo excedente a los tiempos que requiere y narra el capital. Desde lo que Nefertiti Tadiar se refiere por remainder life, vida remanente, lo que describe como tiempos de vida en contraste a tiempos laborales. Los tiempos de vida no son lo que sobra después del tiempo de la vida laboral, no son el desecho del tiempo productivo, sino son tiempos de vida expansivas, se escurren entre los resquicios porque están ahí, han estado ahí, permanecen, no se limitan a temporalidades específicas y, aunque los efectos que detonan pueden ser cambiantes, continúan existiendo. Son los ríos que fluyen por debajo de cualquier utilidad asignada. Insisten en encontrar sus cauces y seguir andando. Eso es así acaba el ensayo de Mariana Mora. Y es un ejemplo de un trabajo que nos llegó a través de esas redes porque estamos recibiendo capítulos ya de los autores y pues algunas personas que nos iban a entregar pues al final no pudieron hacerlo y una autora de un capítulo nos contactó y nos dijo: acabo de estar en un congreso y acabo de ver esta presentación. Hay que llamar a esta persona y pedirle que les dé un texto. Yo creo que ya tendrá el texto, ya lo tiene preparado, ya, porque decíamos, no, es que ya tenemos que cerrar, ya vamos para adelante. Y dijeron, no, tienen que ver el texto. Entonces, pues así de milagrito nos llegaron algunos textos y Mariana Mora dice que es el texto suyo que más rápido se ha publicado en la vida, porque nada más fue su ponencia que entregó en este congreso y en un día dijimos sí. Entonces le hicimos 2, 3, no hubo mucho tiempo ni para dictamen ni para cambios, sí. No es ese tipo de libro, ¿no? O sea, no era como para dictaminarlo, sí. Era más bien para sugerir de pronto cosas cuando no tenían sentido, ¿no? Cuando sentíamos que podíamos sugerir algo, y así estuvo, pero sí lo aceptamos casi tal cual, o sea, no hubo cambios ni nada en este. Casi no. Exacto. Entonces, pues así se hizo un poco. Mira, y tengo otra pregunta también. Hay en algunos textos que hablan de las mismas imágenes, de las mismas obras, ¿no? Porque también, como sí lo notaste, comentaron, las imágenes que están expuestas al menos una gran mayoría que están expuestas en la Galería Metropolitana, están analizadas en varios de los textos del libro, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿En qué momento los autores del libro conocieron esas imágenes? Platícanos un poco eso, porque eso es muy lindo, que vas viendo las distintas miradas de las imágenes de los artistas, de los distintos imaginarios del futuro a las en distintas épocas, además. Okay. Entonces, cuando formulamos y enviamos la convocatoria, junto con ella le enviamos como un catálogo digital de las obras que iban a aparecer en la exposición.
al final, por temas del espacio y otros temas fuera de nuestras manos, cambió un poquito el catálogo de la exposición al final, pero pues tuvimos la fortuna de que los artistas nos dieron permiso de utilizar todas las obras que originalmente habíamos enviado a los autores. Entonces, sí, cada autor podía elegir dialogar directamente con alguna imagen o tomar como inspiración a alguna imagen o a varios. ¿O no? O no. Entonces, por ejemplo, en mi ejemplo, tengo un capítulo que se llama Hacernos patos, y no dialoga directamente con la obra de Nadia Osornio de manera directa, pero sí me inspiré mucho en esa imagen, es decir, que ver la imagen me provocó... Bueno, no sé si se vea, pero bueno, no. Me ayudó a conectar entre distintas cositas que habían venido rondando en mi cabeza, cosas de índole personal, pero también cosas de trabajo que como que no se habían cuajado como para una investigación académica, pero eran detalles de otras investigaciones que se me habían quedado allí, la espinilla, y quería tener un momento para desarrollarlos. Entonces, pues fue una inspiración, pero no hay un diálogo directo. Pero en el texto de Miruna, pues su texto es un diálogo con este grabado. No sé si quieres comentar un poquito sobre... Bueno, es un grabado que no conocía de Iker Larrauri, que es realmente muy bello, donde pues aparece una cabeza olmeca como brotando de la tierra y en segundo plano unas torres de extracción petrolera. Entonces toda mi reflexión allá tiene que ver con cómo el mundo, por lo menos en el llamado sureste mexicano, se escribe a través de historias minerales, a través de esta especie de maraña entre petróleo por un lado y arqueología por el otro, ¿no? Entonces, para mí sí me inspiró mucho la imagen fue una especie de catalizador, porque yo llevo mucho tiempo trabajando arqueología mexicana y trabajando el sureste ahora, porque estoy trabajando sobre el jade en particular y excavaciones y hallazgos de jade allá, pero fue un catalizador en que me hizo pensar cómo la industria petrolera, primero compañías extranjeras, después Pemex, ¿no? Fueron fundamentales en desenterrar, ¿no? La arqueología, como la arqueología olmeca es una especie de historia del pasado y el petróleo del futuro, pero como también los que quedan en medio de todo eso, la gente que vive allá tiene vidas muy difíciles, y después me fui a buscar archivos sobre eso, ¿no? Tanto frente a la arqueología como frente al petróleo. Dice, nosotros somos igual de pobres. Llegó la arqueología, llegó el petróleo y aquí nada ha cambiado, ¿no? Y el petróleo se está peleando con la arqueología porque dicen, y al revés, ¿no? Dicen, esto está erosionando, Pemex está invadiendo espacios arqueológicos, pero en realidad me di cuenta que es mucho más complejo, ¿no? Lo que está pasando, y que todos estos momentos donde se acaban, donde se fijan orígenes y se acaban mundos actuales, es mucho, mucho más complejo que Pemex o arqueología. Hay mucho más entramado allá en todo eso, ¿no? Pero la imagen fue muy importante para mí para empezar a pensar y a contextualizar historias de excavación que ya llevaba mucho tiempo haciendo sin pensarlos a través de estos minerales que se están continuamente peleando en tensión uno con el otro, ¿no? Y no siempre en tensión. Entonces así fue, ¿no? O sea, nosotros mandamos el guión curatorial y les invitamos a los autores que pensaran que pensaran en relación a esos guiones, a esas imágenes. Y estoy segura también que para Sandra
hay el título del ensayo de Sandra es Perdone, Señor, estas piedras se comen, porque hay una imagen, una ilustración súper interesante de Alfredo Alce en el Museo de Historia Natural, donde hay pues una persona bastante indigente, es esta, pero no creo que se pueda ver bien, ¿no? Es así. Bueno, sí se ve, ¿no? Yo creo que sí. Uh-huh. Preguntándole a alguien como pues, un poco mejor vestido, diciendo, perdone señor, todos estos animales se comen, ¿no? Y Sandra toma ese título, ese pequeño diálogo y estoy segura que la hace repensar qué es el volcán para la gente que lo está coleccionando in situ, no en el Smithsonian, no en los grandes museos, sino alguien como Celedonio Gutiérrez, que es el que está coleccionando el volcán Paricutín y que están en conversación con los científicos. Para él también es comida porque a través de eso pueden sobrevivir, pueden tener visitantes a los museos, o sea, el pueblo queda desplazado por el volcán. ¿Qué es lo que les queda? Coleccionar, fomentar el turismo. Entonces yo también creo que allá las imágenes también fueron catalizadores, fueron herramientas para pensar qué queríamos decir. No es que viniéramos a describir las imágenes, sino que las propias imágenes nos marcan, nos interpelan y nos ayudan a pensar mejor a veces qué pensamos sobre el material que estamos trabajando, ¿no? Nos llevan otras direcciones y eso fue muy bonito y pasó con otros también, pero no voy a... Y hay precedentes allí también. Quería saludar a Edmar, quien está allí. Sí, ahorita sí. Hablando de gente que especula con imágenes y textos al mismo tiempo, justo claro. Y música también. Entonces justo pensé en Edmar cuando estabas mencionando eso, porque yo creo que es algo muy, muy importante y valioso que pues ustedes ya están haciendo en Lerma y estamos descubriendo en Coajimalpa. Pues apenas el año pasado le invitamos a Edmar a presentar su libro con nosotros en Coaji, porque justo yo creo que algo más que nos ayuda a sacudirnos, a cambiar un poco nuestro acercamiento a estas cuestiones, es salir un poco de la restricción del texto por sí solo, ¿no? Y pensar en escribir en conjunto, en concierto con sonido, imagen, y los cruces muy productivos que puede haber entre todos esos medios. Entonces, gracias Edmar por ponernos el ejemplo. Me gustaría leer, de hecho, el mensaje de Edmar. Felicidades por la charla y todo el conjunto de actividades Expo Metropolitana, las conferencias, workshop y ahora el libro. Saludos. Edmar, además, junto con Claudia Mosqueda, están también organizando están coordinando una serie de charlas que también hablan sobre estudios de futuro. Ahorita no recuerdo exactamente cómo se llama la serie de seminarios, y además él también en la Galería Metropolitana y ha estado él desarrollando imágenes de futuro, ¿no? Con inteligencia, ¿no? Lleva todo un tiempo. Entonces, no sé, también me gustaría a lo mejor que nos comentaran sobre el seminario, cuáles son los días que se reúnen, y por si hay alguno de los colegas que quisiera unirse, ¿no? O poder unir fuerzas para estos de futuro. Sí, estaríamos encantados de tenerlos. El seminario en el que participamos... ¿No se escucha? ¿No nos escuchas? Ok. Perdón, es que ya nos espantamos con los técnicos. No, el seminario al que referimos, Equilibrio, se reúne cada 15 días cuando estamos en clases en la UAM, y nos reunimos en Casa Galván de las 4 a las 6 de la tarde. Tenemos una página web donde pueden ver el programa de sesiones y también las lecturas. Y
este jueves, ya es mañana, vamos a tener una invitada especial que es la profesora Elizabeth Povinelli de la Universidad de Columbia en Nueva York. Ella es antropóloga, pero también participa en un colectivo que hace videos y pues hace cine en Australia, y también ha hecho otro tipo de proyectos, hace artes visuales, etcétera, y nos va a estar hablando de esos proyectos, pero también de un libro de ciencia ficción que está en proceso de publicar, que se llama Alice Henry. Entonces, pues vengan, por favor. Ahí vamos a estar en Casa Galván de las 4 a las 6 mañana en la tarde en la Roma. Y el viernes va a ser en la Galería Metropolitana la presentación del libro. Pero sí, por favor, están invitadísimos todos. ¿Quieres que ponga sí. ¿Escribirlo? Sí, voy a poner en el chat el sitio. Okay. No sé si alguno de los que están aquí con nosotros quisiera hacer algún comentario de manera en vivo con nosotros, alguno de los colegas que están aquí con nosotros. Iván, adelante. Sí, hola Miruna, hola Annalise. Hola. Me encantó la plática y además es un tema que nos fascina, ¿no? Y la verdad es que, mi esposo y yo tenemos un proyecto que está muy alineado con lo que contemplan, con lo que hablan, ¿no? Que se llama Prenatura Fonoceno, que creo que sería interesante como compartirlo y obtener la retroalimentación de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Y bueno, básicamente la verdad es que me entusiasma mucho encontrar como una contraparte, una reflexión donde podríamos contrastar, ¿no? En nuestro caso, desde la producción, ¿no? De obra, pero que puede ser interesante, ¿no? Que es, claro. que bueno, es esto que ven acá, no sé si ven ahí sí. Sí, y además también un poco plantea el tema del residuo humano, pero el residuo lenguaje, ¿no? ¿Qué pasaría si la nueva forma, ¿no? en que se presenta el futuro se rearma a partir de los residuos nuestros como lenguaje, ¿no? Y bueno, es un proyecto que tiene poco está muy montado, ¿no? En esa misma lógica de hacerse preguntas, ¿no? Sí. Muchas gracias. Sí, entonces, bueno, pues nada, esa es un poco que estaría muy bien, ¿no? También como... Claro. Y bueno, desde acá, desde Lerma, la verdad es que es algo que nos interesa muchísimo, ¿no? La última plática que tuvimos con Edmar, hablamos justamente de ese tema, ¿no? De temas de lenguaje natural y inteligencia artificial y qué viene, ¿no? Y qué impacto va a tener en lo que hacemos hoy en día, ¿no? Gracias. No, gracias a ustedes, ¿no? De veras. Y es algo que cada vez más, por ejemplo, esta investigadora Elizabeth Povinelli, que va a estar mañana, ojalá, bueno, ya está en la Ciudad de México y la recogimos al aeropuerto, entonces sí. Pero también es cineasta y ha trabajado muchísimo con comunidades aborígenes en Australia, ¿no? Y también es artista. O sea, es una antropóloga muy, muy, muy reconocida, pero pues tiene todas estas otras vertientes súper interesantes. Ha ganado premios, o sea, en muchos museos. Entonces es muy padre cómo desde la academia empezamos a pensar en otros medios también. O sea, yo les digo, es una especie de mojarnos un poco los pies, así los deditos de los pies con este libro, pero creo que sí es momento. Yo incluso he pensado con alumnos cómo pensar los temas a través de videos, o sea, que no siempre sea el mismo texto, ¿no? Lo que van a escribir, sino cómo dejar que la imagen
te guíe, que la imagen se vuelva una herramienta de investigación o de producción de conocimiento mismo o de afectividades o de lo que, ¿no? Entonces, pues sí sería muy padre seguir como en contacto, Iván. Nos encantaría, de hecho. Muchísimas gracias. Pues acá estamos. Ok. Yo con gusto los pongo en contacto. Por favor. Muy Sí. bien, no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. Y si no, si quieren recordar, Paz, no recuerdo cuál es la siguiente sesión. ¿Me podrías apoyar en ese sentido? Que dicen, gracias, Adri. Sí. Bueno, no tenemos ahorita comentarios en redes y Paz se tuvo que retirar un momentito y justo es cuando le acabo de dar. Pero de todas maneras, bueno, que por favor estén atentos a nuestras en nuestras redes sociales para poderles anunciar nuestra siguiente sesión. Y bueno, por lo pronto yo iré, las veo el viernes Ojalá puedan a las 6 6 en la Galería Metropolitana. Ojalá puedan ir porque la Galería Metropolitana. Es la presentación del libro y ahí, bueno, puede ser un buen pretexto para festejar. Nuevamente las felicito. Además, sé que qué día tan bonito les entregaron el libro, el día del libro, ¿no? Justo recibí sus manos el ejemplar y bueno, agradezco a los que nos estuvieron escuchando en redes y ya está de vuelta Paz. Quería preguntarte, Paz, para anunciar la siguiente sesión de nuestro seminario de estudios en arte, ciencia y tecnología, si nos puedes recordar. Y bueno, pues agradecer también a nuestras ponentes del día de hoy y felicitarlas por este proyecto. Y esperemos que nuestras unidades cada vez estén más cercanas unas a otras y podamos generar proyectos conjuntos cada vez más cercanos. Y muchísimas gracias. Paz, te doy la palabra para que también... pues nada, despedirse y poder anunciar la siguiente sesión. Claro, muchísimas gracias, Miruna, Annalise, perdón por esta ausencia repentina, así, emergencias domésticas. Y bueno, me he quedado con más ganas de platicar del proyecto y bueno, de los temas de investigación, desde esta... no sé, importancia renovada que ha adquirido el futuro en la academia y en las artes, ¿no? Y, perdón, es que de verdad ha sido una carrera express. Todavía pensaba llegar para poder platicar con ustedes. Pero bueno, les invito muchísimo a la siguiente sesión, el próximo mes, que justo pues vamos a tener una conferencia de Rodrigo Alonso, que él... bueno, es un curador, digamos, inició casi pionero en la curaduría de arte, ciencia, tecnología en América Latina. Ha sido profesor de la Universidad de Buenos Aires. En fin, creo que estoy leyendo por las prisas todo mal, pero Rodrigo Alonso entiendo que habrá mucha gente ya que conozca su trabajo, ¿no? Sobre todo de esta escena muy bizarra y muy peculiar del arte, la ciencia y la tecnología. Tiene un trabajo muy interesante sobre estos cruces en el contexto latinoamericano y bueno, ojalá que se animen también, o sea, que se animen a darse la vuelta por aquí y a platicar con Rodrigo. Queda todo el mundo invitadísimo. La fecha es, perdón, el 28 de mayo a las 6 de la tarde, siempre los miércoles a las 6 de la tarde y de verdad que me ha encantado el proyecto. Sí que me quedo eso, con las ganas de poder hablar más, o sea que ojalá que haya más ocasiones en las cuales podamos discutir sobre estos futuros posibles. Gracias.
Gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias. Y perdón por el, no sé qué pasó en medio, pero bueno, qué bueno que lo respondimos. Bueno, no pasa nada, estas cosas suceden, ¿no? Esto es internet también. Entonces, lo editaremos para que nadie sepa que estuvieron ahí fastidiando la sesión. Claro. Tenemos nuestra pequeña venganza, ¿no? Así que no os preocupéis, todo bien. Recomendación. Con ello. Gracias, Adrián. Y nada, que de verdad muchísimas gracias. Lo he disfrutado un montón la exposición y espero poder disfrutar el libro dentro de poco y más actividades que sigan haciendo. Entonces, un abrazo muy grande y sí, mil gracias por estar con nosotras aquí hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.